Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy voy a tocar en este video el tema del planteamiento del problema como parte de la materia de metodología de investigación. Este es un tema pues que lógicamente es importante al momento de ir desarrollando el proyecto. Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes para poder hacer paso por paso el planteamiento del problema junto con su justificación. Entonces vamos a comenzar. Primero que nada hay que entender qué es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no es otra cosa más que afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que tú estás aclarando exactamente cuál es el problema que tú quieres resolver o que tú quieres conocer y profundizar. Por lo tanto, es básicamente poner por escrito aquello que tú ya habías pensado al momento en que observaste que había algo ahí que te interesó de la realidad. Va a haber diversos tipos de planteamientos, dependiendo del tipo de investigación que te interese y de la forma en lo que quieras abordar. Entonces, por lo tanto, podremos tener planteamientos cuantitativos y planteamientos cualitativos. De igual manera, puede haber un planteamiento mixto, es decir, que combina elementos cuantitativos con elementos cualitativos, pero digamos que es una combinación de ambos, por lo tanto, lo voy a considerar eh, dentro de las categorías que estamos analizando ahorita. Vamos a ver primero los planteamientos cuantitativos. Estos planteamientos, como su nombre le indica, van a plantear un problema desde un punto de vista que se pueda medir. Por lo tanto, se derivan de una literatura preexistente, es decir, de haber ya leído anteriormente autores que han tocado temas semejantes al tuyo o relacionados con el tuyo, y tiene una muy extensa gama de propósitos. Puede ser desde describir tendencias, ver patrones de conducta o patrones en general, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados, probar teorías, como puede pasar, por ejemplo, para medir resultados de un experimento o de una encuesta, entre otros. Por lo tanto, cuando yo planteo un problema desde esta manera, lo que yo estoy haciendo es decir cuál es mi problema y que de alguna manera yo lo voy a resolver o voy a tratar de resolverlo fijándome justamente en los datos numéricos que me da. Los criterios que utiliza pues van a ser cuantitativos. Por lo tanto, el problema debe expresarse en relación entre dos o más variables que sean medibles. Esta es la parte más importante. Aquí entraría entonces la diferencia entre contar y medir. En este caso, contar se hace con los números, pero medir es cuando hay una propiedad que, aunque no es por sí misma un número, sí se le puede asignar un valor que sirva justamente para conocer en qué grado se encuentra. Por ejemplo, lo que sería un rasgo de personalidad, que por sí mismo no es medible, al ser un aspecto cualitativo, se le puede asignar una puntuación para conocer en qué intensidad se encuentra en la persona y con eso decir que esta persona tiende más a ciertos rasgos que a otros. Entonces, en sí mismo el rasgo no sería propiamente numérico. Sin embargo, al asignarle un valor numérico para dar a entender una intensidad, pues podemos decir que una persona es más, por ejemplo, podría ser más introvertida que otra o más extrovertida que otra en cierto grado, en cierta escala. Por otro lado, el problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Y es aquí donde estarían también las preguntas de investigación. También tenemos que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Esta parte es sumamente importante. No porque las investigaciones cualitativas no lo puedan hacer, también lo pueden hacer. Pero en este caso, hay muchos métodos que son cualitativos que no requieren o que no se utiliza una prueba empírica. Por ejemplo, lo que pasa en la filosofía y su análisis, que no necesariamente aplican una prueba empírica, es más bien un desarrollo lógico. Entonces, pues en principio, toda investigación cuantitativa sí conlleva una prueba empírica. Eso sin considerar cuestiones como las matemáticas, claro está. Estos son dos ejemplos distintos de un planteamiento cuantitativo. Sí, este es un poco más sencillo que el de aquí abajo, pero básicamente es lo mismo. Es decir, aquí lo que está diciendo es que el propósito de X estudio, una encuesta, una investigación, es explorar, describir, informar, indicar. Hay que recordar también que hay diversos grados en un planteamiento de problema cuantitativo.
Es decir, está el grado de la exploración, está el grado de la descripción, está el grado de la correlación y está el grado explicativo. El más profundo de ellos va a ser claramente el explicativo, cuando yo trato de explicar o de dar las causas de un fenómeno, pero también podrá ser meramente exploratorio. Y como es exploratorio, pues lo que yo estoy intentando hacer a través de mi investigación es acercarme a un tema o que se está abordando de una manera diferente o que es la primera vez que se aborda o de las primeras veces que se aborda y que por lo tanto hay un gran desconocimiento acerca del mismo. ¿Sí? Entonces son ejemplos que se pueden utilizar. El de aquí abajo pues es un poco más complejo, pero básicamente es lo mismo. En este caso el propósito de X estudio es, aquí pondrás que sería para probar si el modelo, la hipótesis, la teoría que compara, que asocia, que relaciona o propone dirías qué variable tienes acá, con qué variable dependiente estás buscando tú, controlando qué cosa, en qué contexto, que la variable independiente puede definirse como, aquí pondrás cuál sería la definición de tu variable independiente, la interviniente, en cómo lo definirías, la dependiente cuál y las de control cuál. Todo esto tiene que ver con un diseño. Este, por ejemplo, sería perfecto para un diseño experimental, pero va a depender. Igual no necesitas tanto. Luego tendríamos el planteamiento cualitativo. Aquí nuevamente se plantea cuál es el problema que quieres investigar. O sea, ¿por qué es un problema? Lo que tienen en común ambos planteamientos, independientemente de cualitativo o cuantitativo, es explicar por qué es un problema. Tienes que decir cuál es el estado de la cuestión, muy brevemente. O sea, qué avances hay en este momento, qué tiene deficiencias esos avances y por qué hay que investigar. Y en general podríamos resumirlo en explicar cuál es el problema. O sea, el planteamiento del problema es explica cuál es el problema de lo que tú quieres conocer o resolver. Eso es en general. Ya el abordaje, pues va a cambiar el lenguaje, van a cambiar las variables, van a cambiar otros aspectos, justamente si lo quiero abordar desde una forma cuantitativa o cualitativa, o si es mixta, pues de ambos. En este caso, el planteamiento cualitativo se recomienda a quienes inician una investigación cualitativa plantear el propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, cuestión, concepto o idea que se quiera explorar y comprender, para que a partir de él entonces pueda irse desarrollando todo el resto del texto. Este sería un ejemplo, claro está, sacado por cierto del libro de Sampieri. Y aquí, por ejemplo, tenemos que el propósito, la finalidad objetivo de este estudio, aquí pondrás qué tipo de estudio, si es fenomenológico, etnográfico, fundamentada en alguna teoría, investigación, acción, de caso, es, nuevamente pondrás aquí cuál sería el objetivo central, el fenómeno, qué unidades, qué casos, qué personas, ¿ok? Aquí ya pondrás cuál es el problema que estás investigando, etc. Lo que sí es importante es mencionar por qué es un problema como tal, para no confundirlo con la justificación, que en la justificación va a tener otros fines. Aquí lo importante es, este es el problema central. Eso es lo que nos he estado abordando anteriormente y esto es lo que yo quiero conocer o explorar o profundizar. Aquí hay una breve comparación entre ambos. Podemos ver los planteamientos cuantitativos a mi lado izquierdo y los planteamientos cualitativos a mi lado derecho. En los cuantitativos vemos ciertas características. Son precisos y acotados o delimitados, enfocados en variables lo más exactas y concretas posibles, direccionados, fundamentados en la revisión de literatura, se aplican en un gran número de casos que sean representativos, esto porque se puede hacer a partir de cuestiones estadísticas. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos, se orienta a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como evaluar los efectos de una variable sobre otras, es decir, correlaciones y explicativos, en el caso de ellos. Puede ser también exploratorio y por lo tanto no habría esto último. Las cualitativas, en cambio, son abiertas, expansivas, porque paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes, van evolucionando a lo largo del estudio, no están direccionados en su inicio, sí se fundamentan en revisión de literatura, pero también en la experiencia que se tiene en el contexto y cierta intuición del investigador. Se aplica en un menor número de casos, porque muchas investigaciones cualitativas no pueden abordar a tantas personas, que se pueden trabajar hasta comprender el fenómeno o responder al planteamiento. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes, y se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en la perspectiva de los participantes. Y por último, para esta sección tendríamos lo que sería la justificación. ¿Qué va a ser la justificación? Si el planteamiento del problema es decir, ¿cuál es mi problema?
¿Qué es lo más importante? O sea, independientemente de todo lo que hemos dicho anteriormente, lo más importante y esencial del planteamiento del problema es dime cuál es tu problema, cómo lo piensas abordar, por qué consideras que no se ha tratado el problema como tal, o qué área justamente la que tú quieres demostrar o quieres profundizar porque consideras que no, o sea, que falta información al respecto. Y eso sería el planteamiento, mientras que la justificación es exponer los motivos y razones que validan el estudio. O sea, ¿por qué debería llevarse a cabo el estudio? Dependiendo de qué estemos hablando, puede ser más o menos importante la justificación. De entrada sí tiene que haber una justificación. Pero, por ejemplo, no es lo mismo si tú estás haciendo una investigación que va a requerir financiamiento público o inclusive privado, donde lógicamente necesitas justificar costos. Se va a hacer esto, va a costar tanto y se espera obtener esto a cambio. Por ejemplo, si es para una empresa privada, lo más probable es que la empresa busque que eso se convierta en dinero o en clientes, lo cual es completamente válido, ¿verdad? Al fin y al cabo es una empresa. Entonces, si tú estás desarrollando una investigación para una empresa, la empresa espera que ese resultado obviamente le convenga. Entonces, puede ser muy importante una justificación que tal vez le dé índole, le dé mayor importancia a la índole económica en este aspecto, dependiendo de qué hablemos. Si es del CONACYT, por ejemplo, pues nuevamente pasa algo semejante. Te van a dar dinero público. ¿En qué vas a gastarte ese dinero público? ¿Cómo lo piensas usar? Entonces, pues aquí habría que justificar también esa parte. Además de qué conocimientos esperas obtener y cómo se supone que esto va a beneficiar al desarrollo de la ciencia en México. O al menos eso sería en teoría. Entonces, pues básicamente es una exposición de motivos. Responde básicamente a tres preguntas importantes. ¿Por qué se debe realizar la investigación? Primera, eso es lo que me tienes que responder sí o sí. ¿Por qué se debe realizar? ¿Cuál será su aporte teórico, práctico, metodológico? Es decir, la investigación debe realizarse por esto, supongamos, en el caso de conocer el número de adolescentes embarazadas en la ciudad de Cancún. ¿Por qué debería realizarse? Porque al conocer estos datos podemos detectarlos y junto con ello crear un programa por el cual se pueda hacer llegar ayuda a estas personas, psicológica, económica, social, de tal manera que no abandonen sus estudios. Pero para eso tengo que tener los datos, ¿verdad? Entonces, el problema es que se embarazan, ok, o que hay muchas adolescentes embarazadas. Ese sería mi planteamiento, básicamente, que lógicamente hay que explicar y profundizar más. Pero aquí mi justificación sería, porque al hacer esto, podemos hacer un proyecto que genere esto, o podemos tener estadísticas más precisas acerca de la problemática y por lo tanto conocer en qué grado se encuentra presente, etc. ¿Cuál es su aporte? Que al hacer esto nosotros logramos lo siguiente. Ahí podrá ser teórico, el aporte que se está dando, o metodológico o práctico. ¿Y qué soluciones ofrece? Básicamente tienes que responder estas tres preguntas. No necesariamente tiene que ser muy largo, aunque dependiendo de la tesis y el asesor van a encontrarse justificaciones bastante largas. Nuevamente, repito, hay veces que también se va a tener que detallar claramente cuánto se espera ganar o qué se espera ganar, dependiendo de qué estemos hablando, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ese estudio lógicamente tiene que tener una base si va a requerir recursos. ¿Qué recursos pensamos usar? También se puede explicar ahí. ¿Cómo pensamos usarlos? Recursos humanos, recursos económicos, o sea, ¿qué es lo que se necesita? O sea, el capital, por ejemplo, materiales, etc. Por eso es que la justificación es importante también, pero no es lo mismo justificar una tesis académica a justificar un proyecto de investigación o de desarrollo para una gran empresa o para investigación personal o para una investigación de una universidad, entre otros. Y con esto terminaríamos lo que sería este aspecto general respecto al planteamiento del problema y la justificación. Nos estamos viendo pronto.